Vamos a abrir nuestra Biblia en el Segunda de Samuel, el libro de Segunda de Samuel, capítulo 11. Gloria a Dios. Aleluya. Y lo que vamos a ver en esta tarde es cuando David dijo: no quites de mí tu Santo Espíritu. Vamos a ver por qué David dijo esta palabra y por qué se refería al Señor, a Jehová de los ejércitos. ¿Por qué le decías? ¿Por qué le decía: no quites de mí tu Santo Espíritu? ¿Sí? Ese está en el Salmo 51, ¿verdad? Pero él comentaba y le decía al Señor en una forma, no crean que se lo decía platicando, en una forma riéndose, en una forma tranquilo. No, sino que había algo en su corazón. Porque le decía al Señor: no quites de mí tu Santo Espíritu. Ustedes saben, y en la Biblia está, que dice la palabra del Señor que el Espíritu de Dios está en un corazón que le busca, en un corazón de santidad, ¿sí? Y cuando el Espíritu de Dios se aparta del corazón del hombre o de la mujer, es porque algo hay ahí. Y es lo que vamos a ver en esta tarde. Pero vamos a ver del capítulo 11 de Segunda de Samuel. Y vamos a ver que por qué David decía: no quites de mí tu Santo Espíritu. Versículo 12 en adelante dice, ¿están listos? ¿Sí? Capítulo 11, versículo 12 en adelante. Dice: sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa. ¿Por dónde se paseaba? Por el terrado, dice, de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que estaba bañando, que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Ahí ya estamos empezando mal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque David, ¿para qué se levantó de su casa, de su cama? ¿Para qué se levantó si estaba muy tranquilo? Era David en minutos pasados, era David temeroso de Dios. Y es lo que vamos a ver esta tarde. Muchas cosas, muchos puntos. Era temeroso de Dios. Amaba a Dios. Pero ya aquí, si haces las cosas, se pone más difícil, ¿sí? Dice, vio una mujer que dice, ¿cómo? Hermosa. ¿Qué dijo David? Oh, mira, esta mujer está hermosa. Bueno, dice, envió David a preguntar por aquella mujer. Le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Uría Eteo. Aquí David ya está tramando, ya está planeando el pecado, la maldad, está planeando muchas cosas. Y él entró la lujuria. Quiero que vean, no lo estoy diciendo nada más porque sí. Dense en cuenta, entró la lujuria, entró el temor. ¿De qué? Del pecado. Entró el miedo. ¿De qué? Del adulterio, de la fornicación. Pero aún así, ¿qué pasó? En el versículo que sigue, versículo 4, dice: y envió David mensajero, y fíjense lo que hizo, y la tomó y vino a él y durmió con ella. Luego ella se purificó en su inmundicia y se volvió a su casa. ¿Nada más la vio? No, no solamente la vio del terrado de su casa por la ventana. No solamente la codició con sus ojos, ¿verdad? No solamente dijo: está hermosa. Bueno, pues ahí vamos a decir,
pues llegó el enemigo, lo tentó, pero él supo pararse como hijo de Dios y reprender lo que había en su mente, en su corazón. Pero no, le ganó la tentación, el pecado. ¿Y qué hizo? Vayan tráigamela, ¿sí? Y dice que durmió con ella y pecó, ¿sí? Y no solamente durmió con ella, después tramó otra cosa. Y vamos a ver, dice el versículo 5, y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, ¿estoy qué? ¿Sí? Ya te metiste en un problema, David. Estoy embarazada, ¿sí? Esto está saliendo no de mí, de la Biblia. La Biblia lo está diciendo, ¿sí? Estoy embarazada, David. Así que te metiste en un problema muy grande, ¿sí? Tú eres el rey y tú sabes lo que vas a hacer. A ver cómo te la arreglas. Yo estoy encinta, estoy embarazada. Versículo 6 dice, entonces David envió a decir a Joab, empieza a tramar otra cosa, envíame a Urías Eteo, ¿sí? Y Joab envió a Urías a David. Empieza a tramar el espíritu de mentira, el espíritu de traición, ¿sí? Estaba ya en David. Ya no era el rey David temeroso. Ya no era el David que peleaba, ¿sí? Contra aquel batallón, contra los filisteos. Ya estaba peleando con el enemigo, con Satanás. Pero él no se daba cuenta. Él seguía tramando. Versículo 7. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías, descienda a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. ¿Sí? Ahí estaba planeando, lo mandó a traer, llegó Urías. ¿Sabes qué? Pues yo cometí el pecado, pero me traigo a Urías y que se vaya a dormir con su mujer. Dice el versículo 8. ¿Sí? Después dijo David a Urías, descienda ¿a dónde? A tu casa y lava tus pies, ¿sí? Lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, ¿qué hizo? Le fue enviado presente a la mesa real, de la mesa real. Mas Urías durmió ¿dónde? A la puerta de la casa del rey, con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. Lo que tramaba David se le estaba volteando. Él pensó, me traigo a Urías, pues la mujer ya está embarazada, para que duerma con ella, con su mujer, y para que digan, pues salió embarazada, pero por su esposo, no por David, no por el rey, ¿sí? Fíjense, ¿qué es lo que trama el enemigo en la vida del ser humano? ¿Hasta dónde cae la trampa del enemigo en el ser humano? Y el ser humano, ¿qué dice? No pasa nada. Lo traigo y que duerma con su mujer y pues para que diga, no pasó nada, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Se fue a dormir a su casa este varón, Urías. No, se quedó, dice, ahí en la puerta de la casa del rey, ¿sí? Y ahí se quedó durmiendo. Este varón leal, este varón con temor de un rey, ¿sí? Ahí él estaba. Yo aquí no me muevo. Y David dijo, no, ya la hice, ya se fue a dormir con su esposa.
versículo 10 dice, e hicieron saber esto a David, diciendo, Uría no ha descendido a su casa. Y dijo David a Uría, ¿no ha descendido? ¿No ha venido de camino? ¿Y por qué pues no descendiste a tu casa? ¿Qué no vienes cansado? ¿Qué no vienes? ¿Y por qué no fuiste a tu casa? ¿Sí? ¿Por qué no fuiste? Él pensó que Uría iba a decir, ya estoy aquí, voy hoy corriendito a mi casa a descansar, a dormir. No. Versículo 11 dice, y Uría respondió a David, dice, el arca a David, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Dice, había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer. Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. La lealtad de este hombre, ¿sí? Ahí firme, ahí tranquilo, ¿sí? Yo aquí voy a estar. No le estaba saliendo los planes de David, ¿eh? No le estaba saliendo pues lo que él estaba tramando, ¿sí? David cada día, cada momento se le ponía más difícil por el pecado que él había cometido, ¿sí? Por el pecado que había cometido. Versículo 12, David dijo a Uría, quédate aquí, aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Uría en Jerusalén aquel día y el siguiente. David lo convidó a comer y ¿a qué dice? A beber con él hasta ponerlo bien borracho. A ver si así caía, ¿eh? A ver si caía todavía Urías. Hasta ponerlo, hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama, dice, con los siervos de su señor, mas no descendió ¿a dónde? A su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Uría. Fíjense, aquí ya van tres cosas como tramó, ¿sí? David. Primero, vio a la mujer, la mandó a traer y la llevó a su casa. Lo primero que tramó. Lo segundo, trajo a qué? A Urías otra vez. ¿Para qué? Para que fuera a dormir a su casa y David se quedara limpio según del pecado que había cometido. Y aquí el tercero, fíjense, lo que tramó David, lo más tremendo que tramó. Y David dice en el versículo 14, y venida la mañana escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Uría. Dice, y escribió en la carta diciendo, poned a Uría al frente en lo más recio de la batalla, retiraos de él para que sea ¿qué? Herido y muera. Solamente así, él dijo, así tapo el hoyo y ya no se ve el muerto. ¿Sí? Es lo que hace el enemigo. Es lo que hace Satanás. Queremos taparle ahí, ¿sí? No pasó nada, hombre. ¿Sabes qué?
ahí que se quede tapado y tú sigue. Pero lo más tremendo, hermano, lo más tremendo, porque cuando el hombre, la mujer conoce a Dios y comete este tipo de pecado, y no solamente este tipo de pecado, hay muchos pecados, ¿sí? Se puede llamar en diferentes tamaños, grande, pequeño, grande pecado, lo que sea. Y es por eso que el Espíritu de Dios se aparta del hombre y de la mujer. Cuando al principio clama, ora, cuando al principio busca del Espíritu Santo, busca de la presencia de Dios. Pero cuando llega este pecado, el corazón del hombre, ¿cómo se siente? A lo mejor puedes decir tú afligido, temeroso, pero vamos a ver que David no fue así. Él estaba tranquilo. Él estaba tranquilo. Versículo 12. Perdón, capítulo 12. Vamos al capítulo 12. Cuando llega el profeta Natán y amonesta a David. David estaba, ¿cómo estaba David? Tramando muchas cosas. ¿Siendo dirigido por Dios? No, no estaba siendo dirigido por Dios. ¿Estaba siendo dirigido por el Espíritu Santo? No. Estaba siendo dirigido por las artimañas de Satanás. ¿Sí? Porque tramó muchas cosas. Y él pensó, yo ya la hice, ya me libré, ¿sí? Ya se murió Urías, ya lo mataron, pues ya, ¿sí? Y lo más tremendo, si seguimos leyendo, lo más tremendo es de que después que murió Urías, dice más adelante que su mujer dice que guardó luto a David, ¿sí? Guardó luto a David. Y después, a Urías, ¿sí? Y después David, dice la palabra del Señor, que mandó a traer a Betsabé, ¿sí? Ahora sí, ya guardaste luto, Betsabé. Ahora sí, vente para acá, vente para mi casa. ¿Hasta dónde? ¿Sí? ¿Hasta dónde está el pecado? Es para que nos demos cuenta nosotros que el enemigo es astuto, es mentiroso, ¿sí? Y cuando el hombre no ve, no discierne el pecado, la maldad, él se la lleva tranquila. Y vamos a ver, ¿sí? David seguía reinando, ¿sí? A ver, vayan a la guerra y hagan esto, ¿sí? Todos estamos tranquilos, aplausos aquí, fiestas aquí, gritos aquí, todos estamos contentos, ¿verdad? Decía. Él muy feliz, él muy contento, ¿sí? Porque no había nadie que lo reprendiera. Pero cuando Dios te reprende, eres grandote y te vuelves chiquito. Cuando Dios reprende tu corazón y te dice, tú estás en pecado, ¿sabes qué? El hombre y la mujer, él se vuelve a Dios. Por eso que te digo, por eso le decía a David, no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Por qué? Es cuando él se da cuenta, cuando el profeta de Dios, el profeta Natán llega y amonesta a David. Y Jehová, versículo 1, Jehová envió a Natán a David. Y viniendo a él, le dijo, y empieza a contarle una parábola así. Dos hombres, dice, en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Y el rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola, ¿qué? Cordera, que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, dice, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso,
y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Hermano, la tenía como una mascota. Lean bien el versículo. La tenía ahí, sus hijos, ¿cómo la estaban criando sus hijos? ¿Sí? A la corderita. Ahí estaba, ¿sí? Ahí la tenían. La querían mucho. Pero fíjense lo que hizo, lo que el versículo 4. Y vino uno de camino, dice, al hombre rico, y esto no quiso tomar de sus ovejas y de su vaca para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces, fíjense, por eso le digo que David no se daba cuenta de su pecado, no se daba cuenta de lo que él había cometido. Entonces se encendió, ¿qué dice? El furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el tal hizo es digno de muerte, dice. Por eso le dije, David seguía reinando como si nada, ¿sí? Él seguía juzgando, ¿sí? Él seguía viendo los problemas de los otros, pero no veía el problema que había en su corazón, ¿sí? Versículo 6. Dice, debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Y es donde aquí Natán le dice, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor, dice, en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría yo, ¿qué dice? Añadido mucho más. Pero ¿por qué no le añadió más? Porque había, ¿qué? Desobedecido a Dios. Porque dice, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, ¿sí? Por lo cual ahora, dice, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, por haber cometido pecado David. Es entonces que se dio cuenta David del pecado que había cometido. Mientras nadie lo amonestaba, ¿cómo estaba David? Estaba tranquilo. Él estaba siendo un rey perfecto, ¿sí? Él no se daba cuenta hasta que llegó la voz de Dios a hablar a David. ¿Sabes qué, David? Tú hiciste esto y esto. Entonces se dio cuenta de que él había cometido pecado delante de Dios. Había cometido pecado delante de Dios.
versículo 13 dice, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha redimido tu pecado y no morirás. Todavía Jehová tuvo misericordia de él. Y muchos hermanos, muchos hacemos eso, ¿sí? Acabo que Dios es misericordioso. Sí, Dios es misericordioso. Acabo que Dios es amor. Sí, Dios es amor. La palabra no puede mentir que Dios es amor. Pero ¿qué pasa con el hombre, con la mujer? Sigue pecando, sigue en la maldad, sigue en la desobediencia, sigue en muchas cosas y no se da cuenta de que hay pecado. Puede estar como David, como si nada, ¿sí? Hombre, esto pasa. El tiempo lo cura, dice. Y esa a veces es la palabra del ser humano. El tiempo lo cura, ¿sí? Sí, porque se arraiga el pecado y venimos a la iglesia como si nada, ¿sí? Entramos a la iglesia como si nada, ¿sí? No, ¿qué predicó? ¿Quién sabe qué predicó? ¿Qué cantaron? ¿Quién sabe? Ay, nos vemos el viernes, el domingo, no sé cuándo es el culto, sí. Y cuando no está el Espíritu de Dios en el corazón de la persona, del hombre, esto es lo que pasa. No se preocupa de nada, ni ora, ¿sí? Quizás viene a orar el día que hay culto. Y eso sí ora, y si no, pues se la pasa ahí. Y esto lo que pasaba con David. Él tranquilo, no se daba cuenta hasta que llegó la voz de Dios y empezó a amonestarlo. Empezó a hablar con él. ¿Sabes qué, David? Yo te amo, es por eso que te hablo, ¿sí? Y Dios nos ama, hermano. Y cada vez que venimos, la palabra de Dios habla, pero a veces no ponemos atención. A veces lo ponemos como si nada pasara. Pero cuando Dios está hablando al corazón del hombre, ¿sabes qué? Donde estés, ahí la palabra de Dios va a llegar a tu corazón. Y si tú eres obediente, vas a decir al Señor, Señor, heme aquí. Y David, por eso que su corazón estaba afligido. Por eso que él decía, no quites de mí tu Santo Espíritu, porque él había probado la miel, había probado la bendición de Dios. Y cuando llega la palabra de Jehová a través del profeta Natán, él se da cuenta y dice, estoy mal, estoy en pecado. Mis hermanos, y más abajo dice que David dice que su hijo cayó enfermo y murió. ¿Sí? Y dice la palabra del Señor que David se pasó una noche entera acostada ahí en la tierra, afligido, menesteroso, angustiado, triste. Se sentía una basura, porque ahí dice que se sentía sucio. Se sentía sucio delante de Dios, porque él había cometido pecado delante de Jehová de los ejércitos. Y cuando tú amas a Dios y cometes pecado, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes cuando le ofendes ahí? ¿Cómo te sientes? Pero yo me siento mal, ¿sí? Yo me siento avergonzado, triste, porque no le falté a un ser humano, sino que uno le falta al Dios Todopoderoso. Y si de tus labios han salido Jesús, te amo. Si de tus labios han salido Jesús, gracias por tu amor y tu misericordia. Y cometes pecado con tus labios. Dice el libro de Santiago
que de nuestra boca, sí, de nosotros no puede salir agua dulce ni agua amarga. De nosotros debe salir agua dulce, que es el amor de Dios. Hermano, Satanás llega y pone muchas cosas. Pone mentira, pone lo más vil, ¿sí? Para que tú lo cometas. Pero si tú eres un hombre, una mujer fiel y que amas a Dios, ¿sabes qué? Tú vas a permanecer en el camino de Dios. El enemigo te puede tentar, pero no cometas el pecado. David fue tentado, pero ¿él qué? Cometió el pecado, ¿sí? Por eso nuestra lucha, nuestras batallas son a diarias. El que no tiene lucha, piénsale, ¿sí? Mejor piénsale, ¿sí? Si no tienes lucha. Pero si no tienes lucha, dale la honra y la gloria a Dios, ¿sí? Porque el enemigo, ¿qué quiere? Destruirte, acabarte, ¿sí? Que tú estés tranquilo, estés como David, ¿sí? Dice la palabra del Señor en Romanos que su palabra fue escrita para nuestra enseñanza. Si esta palabra si no hubiera sido escrita, si no estuviera aquí, no, de nada esta palabra no nos enseña. Pero porque está aquí escrita, es para que el pueblo de Dios estemos como alerta, estemos vivos. Como decimos, hay que estar a las vivas, porque si no el enemigo es tan astuto y tan mentiroso y quiere ver a la persona apagado, triste, ¿sí? No solamente eso, hermano, sino lo quiere ver alejado de la presencia de Dios. Vamos al capítulo 51 de Salmos, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Salmos capítulo 51. Y él le decía, no quites de mí tu Santo Espíritu. Y por eso le decía así, hermano, porque él se sentía mal delante de Dios. Se sentía mal. Versículo 6, el capítulo 51. Dice, he aquí tú amas la verdad de lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Por eso que le decía así, tú amas la verdad de lo íntimo, ¿sí? O sea, tú te das cuenta de todo, ¿sí? De todo te das cuenta. Yo no me puedo esconder de ti. ¿Nos podremos esconder de Dios? Nos podemos esconder de nosotros, ¿sí? Oh, ahí anda el hermano, mira. No, hombre, mejor me hago a un lado, ¿sí? Oh, allá está el pastor. Nos podemos esconder, pero de Dios nadie se puede esconder. Nadie se puede esconder. Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce mi corazón. Dios conoce tu corazón. Dios lo conoce. Por eso David decía, tú amas la verdad de lo íntimo, dice, versículo 7. Y David, fíjense, ¿cómo se sentía? Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. El hisopo es una planta, ¿sí? Echa hojas y flores, pero de esta planta sacan una fragancia. Y en aquel entonces, ¿sí? En el tiempo de David, de todos los reyes, sacaban una fragancia, ¿sí? Y era solamente los reyes, ¿sí? Tenían esta fragancia especial.
Por eso él decía, purifícame con hisopo, ¿sí? Él quería que todo su cuerpo fuera limpio, porque él se había dado cuenta que había cometido pecado. Él se sentía avergonzado delante de Dios. Se sentía avergonzado porque había cometido pecado, había cometido maldad delante de Dios. Es por eso que le decía, purifícame, lávame, Señor. ¿Sí? Porque él se sentía mal delante de Dios. Y la persona que no llega delante de Dios y lo reconoce, ¿sí?, y comete algún pecado, él está muy tranquilo, ¿sí? Está tranquilo y no hay nada que lo pueda exhortar, no hay nadie que lo amoneste, ¿sí? Porque él está muy tranquilo y se siente bien. Y te decía yo, y podemos venir y podemos sentarnos y nos vamos, ¿sí? A veces la palabra de Dios llega y nada más nos retorcemos, pero se acaba el culto, acabó, ya saliendo de aquí, ya no hay nadie que me amoneste. Pues no, porque ni agarramos la palabra de Dios. Ya la palabra. Pero cuando la palabra de Dios te amonesta en tu vida, en tu corazón, ¿sí? ¿Por qué crees que te dicen el pastor, lo que predicamos? Lee la palabra, hay que leer la palabra, porque esta palabra nos abre el entendimiento para seguir adelante, amén. Para que no estemos tan tranquilitos, ¿sí?, en nuestra casa, en nuestro trabajo. Acuérdate que tú amas a Dios, y cuando Dios te ama, su palabra siempre te va a amonestar. Versículo 9 dice, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones. Señor, no me mires, pero mira, límpiame, por favor. Señor, esconde tu rostro, no me mire. Primero límpiame y después mírame, le quiso dar a entender David a Dios, ¿sí? Esconde tu rostro, dice, y borra mis rebeliones. Primero límpiame, purifícame. Primero hazme nuevo, Señor, ¿sí? Para que tú me puedas mirar. Porque David se sentía por los suelos, ¿sí? Se sentía mal. ¿Por qué? Porque él sentía que, él más bien sintió que había faltado ante Dios. Versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Él ya no sentía que su corazón, que su espíritu estaba recto, que su corazón estaba. ¿Por qué le digo? Renueva, haz de nuevo un corazón limpio. Porque él sentía que ya el pasado, la pasada vida, lo había ¿qué? Corcomido, lo había deshecho, ¿sí? Y ya no era igual. Ya no era el mismo rey. Ya no era la misma persona. Porque él había cometido pecado delante de Dios. Mi corazón, él decía, mi corazón está sucio. Señor, limpia. Dice, crea, forma algo nuevo en mí para que yo pueda alabarte. Versículo 11, amén. Dice, no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. David tenía miedo de que fuera echado delante de Dios. Él sentía que Dios ya no estaba con él. Él sentía que el Espíritu de Dios se había apartado de él. Él sentía que el Espíritu de Dios ya no estaba en su corazón. Él sentía que la voz de Dios ya no llegaba a su corazón. ¿Por qué? Por lo que por lo que él había cometido. No quites de mí tu Santo Espíritu, ¿sí? Y a veces, ¿qué pasamos?
¿Qué pasa en nuestra vida? ¿Qué pasa como pueblo de Dios? ¿Qué pasa? Ya no hay oración, ya no hay clamor, ya no hay esa obediencia, ya no hay ese temor en el corazón del hombre, de la mujer, ya no hay esa búsqueda especial, ya no hay, ¿sí? Sentimos que el Espíritu de Dios se ha ido. ¿Por qué no oramos? ¿Por qué no leemos su palabra? ¿Por qué no buscamos su presencia? Porque algo está estorbando, porque algo está en nuestra vida que no estamos haciendo la voluntad de Dios. Y Dios quiere que hagamos su voluntad, que le busquemos, que le amemos con todo nuestro corazón. Amén. David decía, no quites de mí tu Santo Espíritu. Hermanos, no nos conformemos, ¿sí? No, esto va a pasar. Sí, hermano, va a pasar. El tiempo va a pasar. Los años van a pasar. Pero ¿sabes qué? Cristo viene y viene por una iglesia que le ame. Viene por una iglesia que le esté buscando. Viene por una iglesia que a lo mejor está llorando, pero está buscando su presencia. Por esa iglesia viene el Señor. No viene por una iglesia que esté pasiva, que esté calmada, que nada más nos conformemos con el viernes, con el domingo. No, vamos a buscar al Señor. ¿A dónde? En nuestro aposento. ¿Y cuál es tu aposento? Tu casa, tu cuarto, tu closet, no sé. Ahí está la presencia de Dios. Aquí está la presencia de Dios. Pero donde tú estés, donde busques tú a Dios, ahí está la presencia de Dios. Por eso David se sentía de esta forma. Se sentía de esta forma. Yo podía decir, Señor, qué triste es cuando tu espíritu se va, cuando se aparta totalmente, cuando se aleja totalmente, Señor, tu espíritu ha de ser, no sé. Yo no pude entender a un grado así lo que David estaba viviendo. Señor, ¿qué más? No, es que lo que él vivió fue algo grande, algo que él se sentía enfermo. Dice la Biblia, muchos de los salmos habla que David se sentía mal, hasta enfermo. Él sentía que sus huesos le dolían, su cuerpo se sentía que sus huesos se desbarataban. ¿Por qué? Porque David había tenido una gran experiencia con el Espíritu de Dios. Versículo ya casi para terminar. Dice el 12. Él le decía, vuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu noble me sustente. Vuélveme el gozo de tu salvación. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, ese gozo de nuestra salvación se ha ido? Creo el domingo pasado hablaban del primer amor. ¿Sí? A veces sentimos que ese primer amor ya se fue. Se ha ido. ¿Sí? Por eso David decía, vuélveme el gozo de tu salvación, vuélveme. O sea, se sentía vacío. Se sentía vacío. Es por eso que él le decía, vuélveme, Señor, el gozo de tu salvación.
¿Cuántos se gozan porque Cristo viene por nosotros? ¿Sí? Pero verdad que ya nos le decimos con ese gozo. Sí, amén. Sí. Y es triste, hermano, cuando no hay ese gozo, cuando estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Muchos no quisieran que viniera Jesús ya. Y muchos quisieran que ya viniera Jesús. Muchos dicen, ay, es que todavía no estoy mal. Pues no quieren dejar, ¿verdad? No quieren enmendar su vida. No quieren componerse, hermanos. Aunque son cristianos, pero sí, dice la Biblia, sí, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí.